Si pudieras pensar al trading como una metáfora, ¿qué sería para vos eh, el trading en general? El trading es como, si querés te puedo dar un ejemplo de cómo lo tomo yo, así te guías. Dale. El trading para mí es un boleto dorado. Yo lo asocié de esa manera. ¿Por qué un boleto dorado? Porque un boleto es aquello que te da acceso a un viaje, por ejemplo. Mm, Yo lo tomo como si fuera el acceso a un recorrido, a un proceso que es, por ejemplo, puede ser un tren o se te ocurra, como un vehículo, a ese recorrido a largo plazo que lleva a mi mejor estación o a la estación que yo desee. ¿Y por qué dorado? Bueno, porque tiene que ver con el dinero, la libertad financiera y también eso. Entonces, claro. yo veo el trading como un proceso de inversión a largo plazo, no como especulación a corto y mediano plazo, sino que tengo Mm, bien claro dónde voy a llegar en 5, 10 años o 15. Entonces, al momento en el que yo me tomo esa metáfora y la incorporo a mí y la recuerdo, yo puedo tomar decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque si yo pienso que es un largo plazo, que es un recorrido, no voy a estar operando para buscar resultados inmediatos y hacerme millonario en 2 días. ¿Se entiende? claro. Entonces, Sí, sí, sí. además, por ejemplo, si hay una pérdida, entiendo que no es que me choque con una pared, porque una pared no te deja avanzar, sino que es simplemente un tropiezo que hay que aprender de esa pérdida, hay que aprender qué nos quiere decir, para volverse a levantar y así caminar mejor y esquivar ciertos obstáculos, porque solo se cae quien avanza, ¿no? Entonces, si vos estás constantemente avanzando a esa estación final, uno puede tomar decisiones diferentes. En cambio, si yo tomo como metáfora, el trading es, muchas veces he escuchado esto, el trading es como es una lucha contra el mercado. Imagínate cómo podés tomarte al momento de entrar al mercado, vas a vivir peleando y encima contra un monstruo que es el mercado, ¿no? Eh, el Claro. trading es la lotería, entonces No, dejamos todo al azar. ¿Se claro, tal entiende? cual. ¿Cómo podrías definir para vos qué es el trading a nivel metáfora? Em, muy buena este ejercicio, la verdad, nunca me lo había planteado. Y yo te diría que para mí el trading, así pensándolo rápidamente, porque, bueno, Sí, 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 no sí. sabría, Es para bueno, reflexionar. tal cual. Quizás te diría que es como una montaña, porque, como vos también lo mencionabas, es un proceso continuo de aprendizaje. Muchas veces eh, vemos en las redes sociales cómo te venden el trading, que es una forma como para hacerte rico de un día para el otro, y a medida que vas estudiando, te vas interiorizando en este mundo, te vas dando cuenta que en realidad no es así justamente, o por lo menos Sí, para sí, mí sí, sí. es un proceso de aprendizaje, un proceso eh, de estudio continuo, de formación continua, en Ujú. donde, y por eso lo comparaba también con una montaña, porque una montaña no la subís en minutos, me imagino, ¿no? Ujú. Es un proceso donde vos vas escalando, vas subiendo de nivel, vas aprendiendo, y, y bueno, creo que lo compararía con esa metáfora, digamos. Me encanta muchísimo. De hecho, dentro del curso hay una clase específica en la que la tratamos y le vamos haciendo una analogía entre una montaña, entre el Everest incluso, y el trading. Cómo uno, por eso me parece muy acertada y muy potenciadora, cómo uno debe prepararse primero para ese viaje, porque no cualquiera sube el Everest, tenés que tener una preparación increíble. Eh, y cómo a medida que uno va subiendo, hay diferentes puntos, checkpoints, por así si lo querés poner en esos puntos, en los que la temperatura empieza a disminuir mucho más, en el que el oxígeno escasea, en el que estás más cansado, en el que el desafío por ahí es más grande, es mucho más espeso, ya estás más solo por ahí. Y eso lo asociamos mucho cuando uno comienza por ahí a crecer la cuenta. Cuando uno comienza a crecer la cuenta, lo que he visto y lo he vivido también,
que ya perder, que ya tener un stop loss de $5 no es lo mismo que tener un stop loss de $100. Y uno quiere retomarse a tener un stop de 5. Entonces, o de 5, o de 20, o de lo que sea. Entonces, lo que le pasa a uno es que se quedó como en el pasado y no se acopló del todo y no se termina de desensibilizar del dinero. ¿Se entiende? Entonces, para cada punto de este monte Everest es necesaria ciertas habilidades, ciertos cambios de estrategia, ciertos mindset, ciertos pensamientos o formas de pensar, porque es más necesaria motivación, hay momentos en los que vas a tener que estar esperando que pase la tormenta de nieve, por así decirlo, y acampar, vas a tener que haber momentos en los que vas a tener que retroceder porque viste que por acá ya no se puede continuar más y hay que tomar otra vía. Y de esa manera, sí es un progreso continuo, hay que aprender diferentes habilidades. Y sí, por ejemplo, lo comparamos mucho con estos crecimientos de cuentas, que creo que hay dos puntos claves en el psicotrading, que es cuando empezás a operar en real, cambia muchísimo la situación. Sí. Y después es como cuando te empezás a sentir un poco como con un techo, por así decirlo. Llego a este punto y no puedo crecer más, no puedo ganar más de esto. Siempre de alguna manera mi cerebro se termina programando para generar X cantidad de Es como dólares. que te autolimitas, digamos. No sé si es a un autolímite, sino que es más una programación. En el sistema de activación reticular se explica así exactamente cómo el cerebro entiende que, por ejemplo, si generas, no sé, voy a poner un número cualquiera, $300 al mes, supongamos, eh, cómo tu cerebro va a empezar a reprogramarse que de esa manera sobrevive. De esa manera, con esos tres, por más que tengas una cuenta de 500.000, él va a estar buscando $300. Entonces, de esa manera, lo más difícil que hemos visto para superar en el psicotrading, aparte del primer momento del trader, es cómo empezar a expandir nuestra capacidad de generar dinero, nuestra capacidad de buscar más oportunidades y de crecer la cuenta. Por eso, a lo que apuntamos mucho es, primero, a reducir todas aquellas, a cambiar todas aquellas creencias limitantes, a todas aquellas emociones limitantes y concepciones limitantes del trading, al principio, como para dejar de perder, dejar de verlo como una especulación, y después para potenciar resultados. Una cosa que tiene que ver mucho es el sistema de activación reticular. ¿Cómo podemos alcanzar más y más y más y crecer nuestro techo? Por eso está muy bueno lo que decís del Monte Everest, porque hay muchos en ese primer momento que ni siquiera se dan cuenta que es un Monte Everest, que no es una montaña, sino que es un camino en bajada, incluso piensan Por algunos. ejemplo, quizás ya que estuvimos hablando de metáforas, te puedo comparar con una. Un barco, por ejemplo, sin destino, no sabe hacia dónde va a ir, digamos. Va a agarrar viento de un lado, viento del otro, Ujú. pero no va a tener un destino, un objetivo claro, entonces nunca va a cumplir nada, va a estar ahí al acecho. Entonces, cuando un barco tiene bien definido hacia dónde quiere ir, eh, pone todo en marcha para lograrlo, digamos. Y eso me parece muy importante y fascinante, digamos. Exactamente, mira, con esa metáfora se me ocurren también diferentes situaciones. El barco, es decir, el vehículo, es para mí el método que utilizas, qué método utilizas para viajar. Eh, pero hay que recordar, y hay muchas cosas que como traders, sobre todo al principio, omitimos, que es la parte de que si bien puede ser el mejor barco del mundo, soy yo quien lo dirige. Soy Mm. yo que tengo que saber a dónde lo llevo. Soy yo que tengo que saber dónde estoy con una brújula, que para mí en ese sentido son las emociones, plan, y etcétera. Eh, pero uno puede tener, hay un video que subimos ahí en las redes que dice un Ferrari a cerveza no funciona, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podés hacer para, al método que tenés, nutrirlo constantemente de información y así a medida que crece más para mí lo que se llama psicotrading, vas a tener más herramientas y esa brújula va a pasar a ser un GPS,
Ese GPS después va a pasar a ser señales satelitales, rutas específicas y diferentes situaciones así. Me gusta mucho esa metáfora también, muy capacitadora y Muy reflexiva también. sí, sí, es muy bueno eso de visualizarse, porque le das una realidad y algo más conocido al cerebro y lo entiende de diferente manera. Eh, entonces es muy importante esas cuestiones de la metáfora para, para tomártelo y saber dónde estás, en qué momento, porque uno Mm, lo empieza a visualizar. Y otra pregunta súper importante, que no es para que la contestes ahora necesariamente, es para que la reflexiones porque creo que es la pregunta más importante de todas, es, siguiendo con la metáfora incluso, ¿cuál es la cima de esa montaña? ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál es el objetivo específico?